Buenos días, hermanos. Tenemos hoy día la oportunidad de seguir estudiando el libro de Primera de Juan. Les invito a orar. Señor, gracias te damos por poder seguir leyendo tu palabra. Padre, te pedimos que nos dirijas para que lo que pensemos, lo que analicemos, sea todo guiado por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Primera de Juan, quedamos en el versículo 2:29. En realidad vamos a leer ahí desde el 2:28 en adelante y vamos a ir viendo los próximos versículos. ¿Les parece? Para que puedan tener a mano. Primera de Juan 2:28. Dice así: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hasta ahí vamos a leer hoy día, ¿no es cierto? Primera de Juan 3:10. Bueno, si se acuerdan, si recuerdan lo que hemos visto las últimas veces, tiene que ver en los primeros capítulos con lo que Juan describe como aquello que muestra, ¿ya? ¿Cuáles son los cristianos o los hijos de Dios y cuáles no? ¿Mm? Entonces, para repasar, ¿no es cierto? Estuvo hablando de que el verdadero cristiano, ¿no es cierto? Obedece la ley, ¿ya? Sigue la justicia. Lo segundo tenía que ver con una prueba más social del amor, de amarse los unos a otros, ¿ya? Y la tercero era lo doctrinal. Vimos esto del anticristo, o sea, realmente quién es Cristo, a quién sigue el cristiano. Y entonces eso dice también distingue los verdaderos de los no verdaderos, ¿ya? Entonces están estas tres líneas de argumentación. Y ahora va a volver sobre este tema en este capítulo, porque lo último que vimos tenía que ver con lo doctrinal, ¿ya? Lo teológico, donde dice que Jesús es el Cristo, o sea, que el Cristo fue realmente encarnado, lo que vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Que el Cristo, el Mesías, fue 100% hombre y 100% Dios en una persona. ¿M? Y con eso ya tenía que luchar Juan en los primeros años, en las primeras décadas de la iglesia. ¿M? Así que veamos entonces aquí a lo que él va a volver en estos versículos. ¿Mm? La primera, ¿no es cierto? Tenía que ver con qué? Con el comportamiento, la obediencia. ¿Mm? O sea,
No basta, va a decir Juan, con saber, no basta con decir con la mente, sino que también hay que tener una concordancia con la conducta. ¿Mm? Veamos primero aquí en el primer versículo que leímos ahora, ¿ya? El 2:28, ¿ya? ¿Se acuerdan de este verbo que es muy importante en la carta, en esta carta de Juan que dijimos? ¿Cuál es el verbo que está aquí como un imperativo hacia eh, el que escucha, el que lee? ¿Qué le dice a los hijitos? Permaneced en él, en Cristo. Ya lo ha dicho antes, ¿no es cierto? Ya lo ha dicho antes. Permanezcamos en él. ¿M? En aquel que, ¿quién es? El verdadero, ¿no es cierto? Hijo encarnado. Eso es lo que venía hablando ahí, ¿no es cierto? En los versículos anteriores. ¿Mm? Y fíjense que va a decir aquí cuando se manifieste. ¿A qué se refiere esto? Para que cuando se manifieste, ¿ya? ¿Mm? Tiene que ver con la segunda venida, cuando el Hijo se manifieste, ¿ya? Esta palabra, ¿no es cierto? La palabra, ¿no es cierto? Que Pablo también usa, la enseñanza de los apóstoles, ¿no es cierto? Si lo vemos en Pablo, en Pedro, en todo, es que, y en Juan también, es que este Señor Jesucristo va a retornar. ¿M? Va a retornar. Y Pablo en sus cartas ocupa varias palabras para referirse, ya como segunda venida. Probablemente han escuchado algunas. Parusía, parusía es una, ¿ya? Y eso es venida, ¿ya? Se usaba la palabra en esos tiempos, acuérdense, es griego esto, el original, para referirse a cuando iba a venir un rey de visita, ¿ya? Cuando iba a venir un rey de visita era una parusía, ¿ya? También otra palabra que ocupa Pablo es fanerosis, ¿ya? Que es aparición, ¿m? Epifanía, ¿ya? Epifanía, ¿ya? ¿No es cierto? También tiene que ver con esto, con su venida, y revelación, o en griego sería apocalipsis, apocalipsis que es revelación. Y aquí, en este versículo, está, ¿no es cierto?, ocupando dos palabras Juan, ¿se fijan? Manifieste y su venida, ¿ya? Las dos palabras que están en el original son parusía, como su venida, ¿ya? Y fanerosis, fanerosis como manifestación, ¿ya? Manifestación o aparición. ¿M? ¿Qué significa eso? Que hay una presencia corporal que no está, ¿ya? Como era también, ¿no es cierto?, la visita de un rey en ese tiempo, la famosa parusía, pero de repente va a estar su presencia, ¿ya? Su presencia. Eh, Alguien que no podemos ver en este momento, pero que sí lo vamos a poder ver, ¿ya? Es la enseñanza de Juan, de Pablo, también como decíamos. ¿Cuál será la reacción de las personas cuando Cristo venga o aparezca? ¿No es cierto? ¿Qué dice ahí el 28? Una sería, ¿no es cierto?, alegrarse, estar con confianza, dice, para que tengamos confianza. ¿Y cuál sería la otra? Avergonzarse, alejarse de él y avergonzarse, ¿ya? Eh, Así que eso de tener confianza, de atreverse, dice, si permanecen en él, ¿ya? No van a tener que salir avergonzados, alejándose. Así que, ¿y por qué? Porque vamos a estar, ¿no es cierto?, en un evento eh,
final, por así decir, de la historia y ante alguien que no es, ¿no es cierto?, cualquier cosa, ¿ya? Sino que va a ser algo impresionante y no va a dejar así como indiferente. Ah, sí, mira, vino otro, ¿ya? Como, como cualquier ser humano. ¿Se acuerdan la última vez que vino un papa a Chile? El actual, Francisco, argentino, ¿no es cierto? Y fue mucho menos gente de lo esperado. Uno podría decir, bueno, para muchos fue indiferente. ¿Mm? No es que les diera vergüenza, ¿no? Algunos quizás, y otros que no, ante cualquier ser humano, bueno, con Jesús no va a ser así, ¿ya? Porque o estaremos con confianza en su presencia o nos vamos a alejar, ¿ya? Mateo 22:12, Mateo 22:12 dice, en esta parábola, ¿no es cierto? Eh, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya? O sea, ¿estás adentro o en su presencia o no estás? ¿No es cierto? Apocalipsis 6, 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? ¿Mm? Así que es un día de juicio, un día en que podemos estar en confianza. Entonces, Juan aquí dice, permanezcan en Él, para que ese día puedan estar con confianza, cuando Él venga. Bien, seguimos adelante, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y sabed que Él es justo, y todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Se acuerdan si lo había dicho antes? Hasta ahora no, ¿no es cierto, Juan? No había hablado en esta carta de nacimiento de nuevo, ¿ya? Nacer de Dios. ¿Mm? Y esto, ¿no es cierto? Eh, perdón, me salté. ¿Ya? Eh, sí, no, el versículo lo dice, que hace justicia es nacido de él, ¿ya? No había pasado hasta antes, ¿no es cierto? Pero acuérdense que habla, ¿no es cierto?, de hijitos, ¿m? Y eso tiene implícito, ¿no es cierto?, el hecho de que tenemos un padre. ¿M? Y dice, todo el que practica la justicia es nacido de él. ¿M? Es porque ha nacido de él. ¿M? Eh, Así que introduce este nuevo tema, ¿ya? Introduce este nuevo tema en que eh, tiene que ver de nuevo con qué. ¿Qué dice esto? ¿Mm? Con la conducta, ¿cierto? Que estamos hablando, con la obediencia, porque ¿qué dice? El que hace justicia. ¿Mm? El que hace justicia. Dice ahora, seguimos leyendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Mm? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjense, dice otra versión, qué gran amor nos ha dado el Padre para que nos llame sus hijos. ¿Ya? Acaba de decir, ¿no es cierto? Nacido de Él. ¿Mm?
cómo reacciona Juan a este conocimiento. ¿Qué expresa este versículo 1? ¿Ya? Expresa un asombro, ¿ya? Mirad cuál amor, cuán grande amor, eso es lo que significa. ¿O qué clase de amor nos ha dado el Padre? ¿Ya? Este cuál amor, acá hay un comentario que dice que la expresión en el original, o qué gran amor, ¿no es cierto? Esa es la idea de como de una pregunta de asombro que diría, bueno, ¿de dónde salió este amor? ¿Mm? ¿De qué país? ¿Ya? Potapen, ¿ya? Sería la palabra en el original. Es como, oye, en este país, ¿ya? O en nuestra sociedad no hemos visto este tipo de amor, ¿m? ¿Ya? Como que no fuera algo terrenal, ¿ya? Realmente. Esto es fuera de lo que conocemos. Por eso dice, es como un asombro, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Un asombro que tiene. ¿M? Así que, y dice, en algunos manuscritos dice incluso, hay una afirmación adicional que dice, y lo somos, ¿ya? O sea, como diciendo, somos hijos de Dios y lo somos, lo vuelve a decir. Eh, ¿Qué podemos entender de acá? ¿Somos desde siempre hijos de Dios? No, porque, ¿no es cierto? Dice, nos ha llamado hijos sus hijos, ¿ya? Pero fíjense que el mundo, o sea, hay algunos que está diciendo que no, porque está el mundo, pues dice, el mundo no le conoció a él y el mundo no nos identifica como sus hijos, no nos conoce, ¿ya? Eh, Veamos Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 15 y 16. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Mm? Eh, Dos mentalidades distintas, la del mundo, ¿ya? Y sus hijos que tenemos la mente de Cristo. ¿Mm? Eh, por lo tanto, hay algo aquí, hay una incompatibilidad, ¿no es cierto?, que dice Juan, entre el mundo y la mente de Cristo o sus hijos en este caso, ¿ya? Dice, el mundo no le conoce a él, hay una gran diferencia. ¿Mm? Eh, Romanos 8:19, Romanos 8:19 dice, eh, hay algo que nosotros diríamos, bueno, somos hijos de Dios, pero eh, qué bueno saberlo, dice aquí Juan, pero ¿se nota realmente en todo? Dice, pues tengo por cierto, el 18, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Mm? O sea, está diciendo ahí Pablo en Romanos que de alguna manera no está 100% manifestado, ¿no es cierto? No es que tengamos ya la gloria, hay una gloria venidera como hijos de Dios, ¿ya? Y mientras tanto estamos sujetos a aflicciones de este tiempo, de este mundo. ¿Mm? Pero dice, hay una gloria que ha de manifestarse en el tiempo futuro. ¿Mm? Eso no tenemos que olvidar. Somos hijos de Dios, sí, dice, por amor del Padre, que nos ha dado esta posibilidad de ser hijos de Dios. ¿Mm? Pero el mundo dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Mm?
Amados, dice el 2, 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Mm? Eh, entonces, somos ya como, como nuestra, como hijos de Dios, en nuestro estado final, podemos decir. ¿Mm? Dice, somos hijos de Dios, ya en el presente, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice ahí? Aún no ha aparecido, no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hay algo que todavía no somos. Y dice en el futuro, ¿cómo seremos? Seremos semejantes a Él. ¿Mm? Eh, tenemos que tener esta conciencia como cristianos de que todavía no somos, si bien somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado, ¿no es cierto? Por ejemplo, no tenemos todo el conocimiento. ¿Mm? ¿Cómo va a ser en el cielo, diría uno? ¿Cómo va a ser cuando el Señor se manifieste? ¿Mm? ¿Cómo vamos a ser nosotros, por ejemplo, en este cuerpo? Eh, ¿De qué edad vamos a ser? ¿Mm? Eh, vamos a poder, quizás como Jesús hizo, ¿no es cierto?, después de que resucitó y hasta que ascendió, Él atravesó muros, por ejemplo, ¿ya? Vamos a dormir, vamos, no, no, está claro eso, ¿no? La verdad es que no, no está claro, porque lo que nosotros sabemos es lo que Dios nos ha querido revelar, lo que Dios nos ha querido revelar. Y hay que reconocer que no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. ¿Mm? Los mismos apóstoles no lo sabían todo, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos saber? Lo que Dios ha querido revelarnos, ¿ya? Por ejemplo, Deuteronomio 3:24. Deuteronomio 3:24. Bueno, el 23 dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Mm? ¿Quién es el que empieza a revelarse? Dios, ¿ya? No es que el ser humano lo haya descubierto o que podamos investigarlo, sino que es lo que Dios nos ha revelado. ¿Mm? Primera de Corintios 13, 8 al 12. Dice, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, solo en parte. ¿Mm? Mas cuando venga lo perfecto, hay algo que todavía ¿no es cierto? Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de un niño. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Mm? Entonces, el mismo aquí, apóstol Pablo en ese caso, está reconociendo, igual que Moisés, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, que en parte conocemos, ¿ya? No podemos saber todos los detalles, sino que solo aquellos que el Señor quiso revelar. Entonces, tampoco estemos demasiado preocupados por los detalles
o buscando o queriendo pretender que lo sabemos. ¿Cómo va a ser? ¿Ya? Cuando el Señor venga y aparezca. ¿Mm? Seremos glorificados juntamente con Él. ¿Mm? Dice Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seremos glorificados juntamente con Él, ¿ya? En su venida. ¿Mm? Entonces, no lo sabemos todo, pero sí sabemos, algo sobre nuestro futuro, ¿ya? ¿Qué dice ahí el 2? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Mm? ¿Cómo seremos? Dice aquí. Seremos semejantes a Él, ¿Mm? Porque le veremos tal como Él es. ¿Se acuerda del apóstol Pablo diciendo, veremos cara a cara? ¿Mm? Entonces, cuando Cristo venga, lo que dice Juan, ¿no es cierto? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Mm? Y esto lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. ¿Mm? Hemos leído ya referencias ahí de Pablo en Romanos, en Corintios, ¿ya? Y las hay en Apocalipsis, Pedro también, por ejemplo, Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, no le hemos visto todavía, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Mm? Eh, Así que estamos en esta vida, ¿no es cierto? Seremos semejantes a Él, nos ha hecho sus hijos y ¿se acuerdan a quién nos ha dado para ir transformándonos? ¿Ya? A su espíritu, para ir transformándonos a su gloria. Pero cuando veamos, ¿no es cierto? Lo veamos ya a Él, ¿m? ¿Cuál va a ser un resultado? ¿Le veremos tal como es? Seremos hechos semejantes a Él. ¿M? O sea, prácticamente ahí es como que por verlo, realmente directamente seremos hechos semejantes a Él. ¿M? Hoy día es como por un espejo, dice Pablo. ¿Ya? Pero cuando llegue ese día, ¿no es cierto? Estaremos permanentemente con Él, seremos semejantes a Él. Y ahí realmente vamos a saber todo lo que hoy día no sabemos. ¿Y qué tiene que haber hoy día? Fíjense el 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos queda hoy por hoy? Esperanza, ¿no es cierto? Esperar en Él. ¿Mm? ¿Y qué es lo que, ¿no es cierto?, nos trae como resultado esta esperanza en Él? Dice Juan en este versículo. ¿Qué es lo que nos trae? Una purificación, dice. ¿Se acuerdan que estaba hablando aquí de la conducta de la obediencia? ¿Ya? Nos trae una purificación. Esas son las implicancias de esperar su segunda venida. ¿Ya? Eh, su, ¿no es cierto? Su parucía, su aparición. ¿Mm? Nuestra esperanza está fundada en esta promesa cierta de que Él va a volver. Y eso entonces también nos purifica, dice aquí Juan,
como Él es puro. Sigamos leyendo ahora el 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjense ahora de qué está hablando, de qué aparición está hablando en el 5, porque antes hablaba de cuando Él se manifieste, ¿no es cierto?, de la segunda venida. Pero aquí en el versículo 5, ¿a qué se refiere? Él apareció, o sea, se está refiriendo a la primera venida, ¿ya? A esta encarnación del Hijo, ¿ya? Y bueno, dice, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que comete pecado. ¿Quiénes cometen pecado? ¿Hay alguna excepción? No. Dice todo el que comete pecado. O sea, aquí no hay categorías de personas para Juan. ¿Ya? Porque todo el que comete pecado, ¿qué es lo que dice? Infringe la ley. Y aquí define lo que es el pecado, ¿cierto? El pecado, dice, es infracción de la ley. ¿Ya? Transgresión de la ley. Esa es la desobediencia. Así que no es que está diciendo, no, que aquí hay faltas menores, o no. Pecado, la palabra, ¿no es cierto? Amartía, adikia, ¿ya? Esas palabras relacionadas con pecado son, ¿no es cierto?, errar en el blanco, ¿ya? Apartarse de lo que es bueno y justo. O sea, el pecado, ¿ya? Aquí nos está diciendo, dice, es pecado. ¿Cuál es el pecado? Estar en contra de la ley. O sea, no hay, como no, si su intención, ¿no es cierto? No hay suavizaciones. No, si es una falta, no, es infracción. ¿Ya? Y no dice estos pecados, lo otro, sino que todo el que comete pecado, ¿ya? En general, está infringiendo la ley. Así que le da Juan aquí la importancia, la gravedad, podemos decir, al pecado. Pero dice, y sabéis, ¿se acuerdan de que ya lo ha dicho antes eso? Y sabéis, como han escuchado, o sea, ya han escuchado ustedes de que, ¿no es cierto?, tienen ese conocimiento de que, ¿cuál es el conocimiento? Que Jesús apareció, se manifestó, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. ¿Ya? Para quitar nuestros pecados. Y dice, y no hay pecado en él. Y él no tiene pecado. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Eso referencia a Isaías 53, ¿no es cierto? Él quita los pecados del ser humano, pero en él no había pecado, y los lleva, ¿no es cierto?, en su propio cuerpo. Así que esto es lo que él vino a hacer. ¿Ya? Esto es lo que él viene a hacer. Pero en él, dice, no hay pecado. No lo había antes, ni lo hay después. ¿Ya? Entonces, veamos qué lógica sigue teniendo Juan acá. Todo aquel que permanece en él, ¿se acuerdan que antes había dicho que permaneciéramos en él? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
todo aquel que peca, por el contrario, dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el propósito de él al manifestarse? Era quitar el pecado. ¿Ya? Entonces, el que está en él, dice, no peca, pero el que practica, ¿no es cierto? Aquel que peca, en realidad no le ha conocido. Entonces, ¿cuál es la lógica de que él dice? Mira, si permanecen en él que no tiene pecado, entonces el cristiano no puede andar pecando. ¿Mm? Y si pecamos, es una señal que no estamos en él. ¿Mm? No hemos llegado realmente a conocerlo, porque la obra de él, ¿no es cierto? ¿Mm? Es justamente quitar el pecado, ¿no es cierto? A eso vino, a quitar el pecado, ¿ya? Por lo tanto, son incompatibles, son opuestos, ¿no es cierto? Eh, y el 7 insiste, ¿no es cierto? Hijitos, esto de una manera bastante cercana, podemos decir, bastante con ternura. ¿Mm? Que dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Ya? Nadie os engañe. ¿Se recuerdan en estas primeras décadas de la iglesia a qué se estaba refiriendo? Que había falsos maestros, como también Pablo se lo advirtió a Timoteo, a Tito en sus cartas, lo vimos hace poco, segunda de Timoteo, que había ya falsos maestros que enseñaban otras cosas. ¿Mm? Tenían que estar en guardia, entonces nadie se engañe, ¿ya? Porque hay que practicar la justicia, eso es lo que está diciendo. El que hace justicia es justo como él es justo, ¿ya? Ya estaban enseñando algunos en ese tiempo, ¿se acuerdan que vimos los gnósticos? Que en realidad no importaba cómo uno se comportaba, ¿ya? Que no era algo necesario. Así que eh, el practicar la justicia, está diciendo acá, es una prueba de que somos cristianos. ¿Mm? ¿Cuál es el origen del pecado? Sigamos leyendo acá. El que practica el pecado, dice el 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Mm? O sea, enemigo, enemigo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Mm? Juan insiste en que haya pruebas, ¿no es cierto?, de comportamiento, ¿ya?, de obediencia a la ley, que son pruebas de estar en el Señor. ¿Mm? Y dice, el que practica el pecado, ¿no es cierto?, ¿de quién es hijo? Fuerte, ¿no es cierto? Pero Jesús ya se lo dijo a algunos de sus contemporáneos, ¿cierto? Les dijo a algunos fariseos, vuestro padre el diablo. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo si somos hijos de Abraham? Decían. No, vuestro padre el diablo. ¿Mm? ¿Y el diablo en qué ha andado desde, ¿no es cierto?, desde que entró en el pecado? ¿Ya? Desde que pecó, en eso, dice, lejos de la verdad. Ha andado pecando desde el, ¿no es cierto? Pero la obra de Cristo vino a destruir, ¿no es cierto? A salvar, vino a destruir la obra del diablo. ¿Mm? Eh, Así que sabemos, ¿no es cierto?, de que el diablo tiene cierta capacidad de seguir actuando y por eso vemos mal, vemos pecado en el mundo, eh, pero sabemos también que ha sido derrotado. ¿Mm? Eh, Dice acá que esto de venir a deshacer las obras del diablo, fíjense el 8, destruir, dice en otras versiones, para deshacer las obras del diablo, dice que el verbo, ¿no es cierto?, original, eh, dice que es luce, una palabra
que se usaba como para deshacer, como desatar, como soltar, ¿ya? Entonces da la idea de que fueran cadenas, ¿ya? Que se sueltan, ¿ya? Eh, Romanos 6.6, Romanos 6.6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿ya? Segunda de Timoteo 1.10, segunda de Timoteo 1.10, pero ahora ha sido manifestada la gracia, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Mm? Y Hechos 2.14, Hechos 2.14, en adelante, ¿no es cierto? Que está el discurso de Pedro. Ahí también va a hablar, ¿no es cierto?, de este triunfo, ¿ya? En la cruz de Jesucristo. Ahí lo pueden, ¿no es cierto?, quizás leer completamente. Nosotros tenemos esta confianza de que la obra del diablo ha sido derrotada, ¿m? Ha sido derrotado, pero, ¿no es cierto?, como decíamos antes, todavía no somos semejantes completamente a Cristo. Y lamentablemente, ¿m? El ser humano, nosotros todavía podemos pecar. ¿M? El diablo, ¿no es cierto? Sabemos que sigue pataleando ¿no es cierto? Como se anda dando manotazos de ahogado, podríamos decir, porque todavía lo intenta, ¿m? Pero el Señor Jesucristo ya lo derrotó en la cruz. Se le permite todavía, ¿no es cierto? No sabemos, un tiempo que siga generando esta muerte, pero es una muerte, ¿no es cierto?, que al final, que no es, podemos confiar en que el Señor lo ha vencido de forma definitiva. ¿Mm? Eh, Así que, bueno, estábamos viendo, Juan acá decía, bueno, si nosotros creemos, ¿no es cierto?, y permanecemos en Él, como Él no hay pecado, entonces nosotros tampoco deberíamos practicar el pecado, ¿ya? Sabemos también por lo mismo, ¿no es cierto?, que el diablo todavía anda, ¿no es cierto?, viendo a quién devorar, anda como un león por ahí viendo a quién devorar. También sabemos que nosotros, por esta naturaleza del viejo hombre, todavía sufrimos tentaciones y podemos caer en la tentación, ¿ya? Pero Juan aquí nos está contradiciendo, porque si no, fíjense, ¿se acuerdan lo que decía antes acá? En el primer en el 2, si alguno pecare, ¿no es cierto?, abogado tenemos para con el Padre, ¿ya? Podemos pedir perdón. ¿M? Entonces, ¿a qué se estará refiriendo esto cuando dice que no puede haber pecado? ¿No es cierto? Porque si no, ¿no es cierto? ¿Para qué si no Juan diría no pequen? ¿No es cierto? En el 2.1, ¿ya? ¿A qué es lo que se referirá? Si nosotros pecamos, dice el mismo Juan en esta carta, podemos arrepentirnos, pedir perdón y Él nos da su perdón por su gracia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Mm? No puede pecar, dice el 9. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ya? No practica el pecado, quizás ahí se entienda un poco más, ¿no es cierto? Tiene que ver
y esto quizás no ha sido fácil, hay más de una interpretación en la historia de la iglesia, ¿ya? Pero tiene que ver con, lo que nos ayuda es ver en qué tiempo están escritos los verbos, ¿ya? Se trata más bien, lo que está diciendo es que no podemos tener, el cristiano, si ha recibido esta simiente, ¿ya? Esta semilla, otra palabra, ¿no es cierto?, de Dios, que Él nos da por su gracia, y permanece en Él, ¿ya? Lo que no podemos es tener el pecado como una práctica. Eh, no es que no caigamos en la tentación a veces, ¿ya? Por eso hay que pedir perdón permanentemente, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿no es cierto? Dice el mismo Juan, ¿ya? Pero no, lo que no es sostenible, ¿no es cierto?, es que esto persista, que nosotros vivamos practicando el pecado, ¿ya? Porque si permanecemos en Él, dice Juan, bueno, en Él no hay pecado, entonces no puede ser. ¿Mm? Y aquí habla de una semilla, ¿no es cierto? Una simiente, ¿ya? Que Él ha puesto en nuestros corazones. Entonces, si Él ha puesto esa semilla en nuestros corazones, no podemos pecar. Dice, hemos nacido de Él, ¿ya? No entonces que no seamos capaces de pecar, porque sabemos que sí lo somos, ¿no es cierto? Pero si estamos permanecemos en el Señor, también va a venir el arrepentimiento, eh, y no vamos a persistir en el pecado. ¿Mm? No se trata entonces de algo, un hecho aislado, sino que se trata de una práctica. ¿Ya? Quizás ahí cuando dice no practica el pecado, en la traducción, ¿no es cierto?, Reina Valera, que es antigua, ¿ya? Trató, ¿no es cierto?, Reina, después Valera, de explicar cuál era el sentido de lo que estaba escribiendo Juan, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, hay un nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Nacido de él. ¿Cómo sería? Nacimiento a través de una semilla o una simiente, ¿ya? Que Dios puso en nosotros y dice, ¿qué dice? El que tiene esta semilla no puede seguir pecando. No puede continuar viviendo en el pecado. Según de Corintios 5:17. Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hay una conclusión quizás acá en el versículo 10. Dice, de esta parte, ¿cierto? ¿En qué se ven los hijos de Dios? ¿Ya? ¿En qué se pueden distinguir los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿Ya? En si hacen o no hacen justicia, en si hacen o no hacen, ¿ya? Y como que agrega, ¿no es cierto? Y que no ama a su hermano. Y eso es lo que va a venir, lo va a explicar más en los próximos versículos. Es como un paso a los próximos versículos, ¿ya? Así que cuando a veces decimos, ¿no es cierto?, Dios es Padre de toda la humanidad, cuando escuchamos eso a veces se refiere solo en un sentido creador. Pero claramente el Señor tiene sus hijos espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, Mateo 7:20. Así que la práctica
No basta con decir, no basta con hablar, sino que se necesita, ¿no es cierto?, los actos de justicia. Y eso es lo que está diciendo Juan. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a vivir como Él vivió, sin transgresión de la ley, y Él nos va a ir mostrando que realmente si permanecemos en Él, Él nos va a mostrar qué es lo que está mal y el pecado que tenemos que dejar de seguir en nuestras vidas. ¿Mm? Les invito a orar para terminar por hoy. Señor, gracias te damos porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Tú sabes en cada caso qué, qué pecado quizás estamos practicando, no hemos sacado de nuestras vidas, Señor. Te pido que tú nos muestres y nos ayudes, Señor, para realmente practicar la justicia como tú lo harías, Señor, como tú quieres en nuestras vidas. Porque si permanecemos en ti, Señor, en nosotros no puede haber pecado. Gracias, Señor, porque nos ofreces el perdón. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.